Si tienes algún tipo de Philodendron, de Monstera, de Alocasia o de Anthurium y quieres pasar al siguiente nivel con ellos, quédate a ver el vídeo porque en este vídeo te voy a enseñar cuál es el sustrato perfecto para que estas plantas estén como si estuviesen en su hábitat natural. Va a ser un sustrato que va a hacer que tus plantas simplemente mejoren constantemente y nunca más acaben muriendo. Así que vamos con el vídeo. Por alguna razón, la cual no es debate en este vídeo, los productores de plantas, dueños de viveros, de tiendas e incluso muchos canales que se dedican a hablar sobre el cuidado de las plantas, suelen recomendarte cuando compras una de estas plantas que uses un sustrato universal de alta calidad, ¿vale? Y bueno, ellos te dicen que con este tipo de sustrato pues tus plantas van a crecer y van a estar la mar de bien. Y esto simplemente es falso. O sea, estas plantas no van a estar bien en este tipo de sustrato. Estas plantas son plantas que en su mayoría crecen o bien, digamos, que nacen y crecen en un árbol, nacen en el suelo, buscan un árbol y luego ya pasan su vida en ese árbol, o bien se quedan en el suelo. Siempre en una superficie, en un medio para ellas que es muy poroso, muy oxigenado y muy drenante. Características que no tiene un sustrato universal, aunque pueda parecer que sí. Los sustratos universales, por lo más general, tienden a empaparse, a encharcarse y sobre todo cuando va pasando el tiempo. Se compactan y acaban dando una mala aportación de oxígeno. Entonces, estas plantas son plantas que, debido a las zonas donde ellas habitan, que suelen ser zonas tropicales, tienden a tener siempre las raíces húmedas. O sea, sus raíces tienen que estar húmedas. Si bien es cierto que en estos lugares hay zonas, digamos, época de lluvia y época seca, en la época de lluvia hablamos de que va a llover casi a diario y en la época seca no va a llover, pero esto no significa que vaya a ser seca en cuanto a humedad. Es una época en la que sigue habiendo mucha humedad y las raíces están diseñadas para captar esta humedad lo más posible. Entonces, en muchos sitios también, y esto es algo súper común, que estoy harto de leer y harto de ver, son recomendaciones sobre que la manera más ideal o idónea de regar estas plantas es, una vez las has regado, esperas y cuando veas que está la capa superficial del sustrato, ya sea 1 centímetro de profundidad o 2 centímetros o 3 centímetros, no importa cuántos, pero que en ese momento es cuando las tienes que regar. Y esto es otra falsedad. Es decir, para ponernos un poco en contexto, ¿vale? Esto es, digamos que si a mí me preguntan, yo te diré que esto no es una mala práctica, ¿vale? Pero entendiéndolo desde el punto de vista en el que estas plantas vienen con un sustrato que no es el correcto y que tú cuando las cambias de sustrato tampoco le pones el correcto, entonces se van a producir una serie de factores que van a declinar a que te den este consejo, aun no siendo un consejo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. A estas plantas le pueden pasar dos cosas. Una, o bien que la mates porque pudres sus raíces, o bien que la planta esté mal, pueda morir, pero bueno, lo normal es que básicamente esté mal, porque no tiene sus raíces con la humedad necesaria. Entonces, si tú le pones un sustrato malo o le dejas, bueno, o tal cual con el que viene, riegas durante mucho tiempo, lo que va a pasar es que si tú intentas mantener todas las raíces húmedas, como se debería de hacer, vas a acabar matándola porque se van a generar patógenos que van a matar las raíces, bueno, van a acabar matando a la planta, ¿vale? Enfermando las raíces y luego la planta acabará muriendo. Por otro lado, tenemos el que no riegues mucho, déjala secar, entonces la planta lo que le va a pasar es que no va a estar bien, pero probablemente no se muera. Pero vas a ver efectos en ella pues, que van a dar señales de que algo le pasa. Hojas que se le van a secar, no va a tener un crecimiento constante y bueno, una serie de factores y de cosas que le van a pasar. Entonces, evidentemente, ante matarla y que no esté bien, tendemos a decir, bueno, pues que no esté bien. Pero eso no quita que sea la manera correcta de regar, o sea, de tener a esta planta, ¿vale? No es la manera correcta. Y todo viene porque el sustrato no es el adecuado. Y de hecho, por eso tenía muchas ganas de hacer este vídeo,
porque sí que tendemos, incluso yo, a recomendar a personas inexpertas que no quieren dedicarle mucho tiempo a sus plantas, a que, bueno, pues oye, deja un poquito que se seque y luego la riegas, que de esta manera no la vas a matar, pero bueno, estará bien, ¿vale? De alguna manera, ¿no? Entonces, por eso esto es una mala práctica que se recomienda hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se enferman las raíces, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que pasa es lo siguiente. Una planta no se va a morir porque una planta como estas, de las que os he hablado antes, hablamos de la mayoría de Philodendron, de Monsteras, de Alocasias y de Anthurium. No se va a morir porque la reguemos mucho. De hecho, estas plantas, en su hábitat natural, pasan temporadas que llueve cada día. Cada día están empapadas en agua. Son plantas que quieren mucha agua. Entonces, es bueno que las reguemos lo más posible, pero con un sustrato que permita tener oxigenada la tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Utilizamos la práctica que hemos hablado antes de decir, bueno, esperamos a que se seque la capa superficial del sustrato. Aquí lo que estamos haciendo no es intentando que el sustrato sea correcto. Lo que estamos intentando es que nuestro sustrato no se llene de patógenos que deriven en enfermedades para la planta. Estamos luchando contra eso, más que humedeciendo y dándoles a las raíces lo que necesitan. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos regando digamos, en un tiempo muy prolongado. ¿Qué quiero decir? Si regamos de esta manera, vamos a regar una vez cada 7 o 10 días, o incluso 15 días. Y aquí viene el problema. Cuando la planta tiene en su interior un agua estancada durante 7, 10 o 15 días, es cuando se empiezan a generar estos patógenos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir, y esto es muy importante, es regar mucho más constantemente. Cada 2 días, cada 3 días, como mucho. Si podéis regar a diario, eso sería una pasada. Entonces, de esta manera, teniendo un sustrato, como el que os voy a decir a continuación, súper oxigenado, y que va a ser muy poroso y que no va a tender a empaparse ni a compactarse, o sea, va a ser el sustrato como el que ellas tienen donde viven. O sea, de esta manera podremos regar cada día, cada 2 días, cada 3 días como mucho, sin preocuparnos de que esto vaya a hacer que ese agua se quede empapada y acabe ahogando las raíces. ¿Por qué? Porque es un sustrato especial que va a estar siempre oxigenado, y mientras que tengamos oxígeno en las raíces podemos regar y regar y regar y regar. Con los sustratos normales lo que hacemos cuando regamos mucho, mucho, mucho lo colapsamos y las plantas, las raíces pierden la capacidad de absorber oxígeno, porque ese oxígeno no llega porque hay demasiada agua. Digamos que hay una proporción agua-materia muy, muy elevada. Y lo que queremos conseguir aquí es que haya una proporción agua-materia muy baja, pero que haya humedad, ¿vale? Entonces, el hecho de regar más y de tener la tierra húmeda, el sustrato, no quiere decir que vamos a tener hongos. ¿Por qué? Porque al regar tanto, lo que estamos haciendo también es limpiando mucho toda la zona del sustrato. Con lo cual, si por lo que sea se han empezado a generar algún tipo de patógeno, regando vamos a limpiarlo y vamos a hacer que se vayan de alguna manera. Que no se van a generar porque ya estamos regando cada 3 días y no les vamos a dar pie a que se empiece a descomponer cosas. Esto que se ha descompuesto se queda ahí, empieza a generar microorganismos, bichos malos, y al final la liamos, ¿vale? Entonces, de esta manera es como realmente vamos a conseguirlo. ¿Qué quieren estas plantas? Oxígeno, oxígeno y oxígeno en el sustrato. Son plantas que, como os he dicho, crecen en los árboles, que tienen raíces adaptadas para estar con el constante oxígeno, ¿vale? Entonces, esto es lo que quieren y esto es lo que hay que aportarles. La conclusión es que la pudrición de unas raíces no viene por que le suministremos mucha agua. Que esto es un dato que puede, de alguna manera, pues chocar, ¿vale? Porque tú entiendes que si pongo mucha agua, pues se va a pudrir antes, ¿no? Pues no, no es así. De hecho, cuando ponéis una planta en agua limpia,
no se pudre y está en agua. Pero de esto hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Así que es súper importante entender todo esto para que sepamos cómo regar, qué sustrato poner y por qué lo estamos haciendo. Y en ese momento ya es la hora de hacerlo. Así que ahora vamos a empezar a hacer la mezcla. Lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer la mezcla, os voy a decir los ingredientes para que lo podáis hacer en casa y ya podéis empezar a aplicárselo a vuestras plantas y que empiecen a estar bien, saludables, fuertes, grandes y que no tengan ningún problema. Pero antes de que comencemos con esta mezcla, voy a comentar una cosa sobre el sustrato nivel Dios, que muchos de vosotros ya habéis hecho, en comparación con este sustrato, ¿vale? El sustrato nivel Dios, que para el que no lo haya visto, tengo un vídeo sobre él, lo pondré en el comentario, es un sustrato que os va a funcionar para cualquier tipo de planta, incluidas estas plantas, que es de alguna manera fácil de hacer. Hablamos de que ese sustrato he usado en él 4 componentes, cuando en este que vamos a hacer son 8 componentes. Entonces, es un sustrato que podéis encontrar, es más fácil que encontréis esos componentes. De alguna manera es un sustrato para aquellas personas que les gustan este tipo de plantas, pero que tampoco quieren ponerse a que les dé mucho trabajo. Pensad que con este sustrato que os voy a enseñar es un sustrato que el riego es muy diferente, ¿vale? De alguna manera, pues, os va a requerir más de vuestro tiempo. Entonces, sustrato nivel Dios es un sustrato que funciona muy bien. De hecho, mi Monstera variegata, que ya muchos la conocéis, lo hice con ese y ha crecido y está perfecta, ¿vale? Y está muy bien. O sea, es un sustrato súper válido que os recomiendo a todos los que digamos que sois un poco principiantes y que estáis experimentando y queréis ya empezar con una buena base. Perfecto. Este sustrato es un sustrato ya para gente que quiere pasar sus plantas a otro nivel, que ya ha aprendido sobre ellas, que ya sabe sobre ellas y que ahora quiere darle ya un punto extra que marque un poco la diferencia con los cuidados que le ha estado dando hasta ahora, ¿vale? Esto para que quede un poquito claro. Y seguro que luego me preguntáis, pero yo ya he puesto aquel sustrato y ahora ¿qué hago? Es un sustrato válido, ¿vale? En el momento en que tengas que cambiar tu planta de tiesto a una maceta más grande, pues ya si quieres usa este sustrato y se lo añades, ¿vale? Que funcionará bien. Así que nada, vamos a hacer el sustrato. Este sustrato he usado 8 componentes. He usado la corteza de pino, fibra de coco, he usado turba rubia, he usado vermiculita, he usado humus de lombriz, he usado arcilla expandida y he usado carbón vegetal, ¿vale? Estos son los 8 ingredientes de la receta y ahora vamos a ver en qué proporciones lo he hecho. Para que sea más fácil, en vez de hablar en porcentajes, vamos a hablar digamos, medidas, ¿vale? Vamos a usar una medida. Da igual qué medida uséis. Yo ahora uso esta pequeñita porque este sustrato lo estoy haciendo para que lo veáis, pero vosotros podéis usar la medida que queráis. Una cosa que os recomiendo de este sustrato, o sea, cuando lo hagáis, como es un sustrato un poco complejo a la hora de hacerlo porque tiene muchos ingredientes, lo que yo hago es hacer una buena cantidad de sustrato y ya tenerlo ahí, ¿vale? Acabo teniendo como un saco de 25 litros de sustrato. ¿Por qué? Porque si yo mañana quiero cambiar una macetita pequeña a una un poquito más grande y quiero añadir este sustrato, es un rollo tener que coger y hacer toda la mezcla para ese poquito sustrato. Si ya lo tenéis en un saquito bien conservado, una buena cantidad, iréis cogiendo de ahí, os será más cómodo, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer en medidas. El primer ingrediente que vamos a usar es corteza de pino, ¿vale? Vais a usar 4 medidas de corteza de pino, ¿vale? Cogéis la corteza, yo la tengo aquí, en un cubo, corteza de pino. Esta corteza de pino la podéis comprar como es el sustrato de orquídeas, ¿vale? El sustrato que venden para orquídeas, pues este. Yo en este caso no lo uso porque yo tengo corteza de pino natural, pero el sustrato para orquídeas es corteza de pino natural, ¿vale? Que esté bien triturada para que no sea muy gruesa y ya está, ¿vale? O sea, ya os digo, corteza de pino.
os recomiendo realmente que uséis esto y no otra cosa, ¿vale? Si no encontráis este material, buscad algo parecido. No sabría deciros el qué, ¿vale? Pero bueno, buscad algo que se asemeje a algún tipo de corteza, aunque sea de otro árbol. Mirad bien que se adapte bien a las plantas, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que nada, 4 medidas. Cuatro medidas. Ahora nos vamos a ir a la fibra de coco, ¿vale? Y de fibra de coco vamos a poner 3 medidas. Una, dos y 3. La fibra de coco ya la conocéis todos. Es bastante común, es bastante fácil de encontrar, no son cosas difíciles. Ahora vamos a poner 2 medidas de turba rubia. Una. Y 2. Ahora lo que vamos a poner va a ser, a ver, yo voy a poner vermiculita, ¿vale? Porque no tengo tan, bueno, pues es la que tenía. Pero podéis usar perlita también. Tanto la vermiculita como la perlita os van a servir. A mí me gusta más la vermiculita, pero no quiere decir que sea, bueno, que vayáis a notar el cambio. ¿Vale? Vermiculita. Una medida de vermiculita. Entonces, 4 medidas de corteza de pino, 3 medidas de fibra de coco, 2 medidas de turba rubia y 1 medida de vermiculita, ¿vale? Ahora vamos a añadir, antes se me olvidó deciros uno, el sphagnum. Ahora vamos a añadir sphagnum, musgo sphagnum. De esto solo vamos a añadir media medida. Y lo que vamos a hacer con el sphagnum es triturarlo, ¿vale? Si os fijáis, viene un poquito, pues, como fibras un poquito largas, ¿vale? Y nada, esto no lo queremos, entonces cogéis unas tijeras y lo trituráis bien. Tampoco tiene que quedar hecho polvo, ¿eh? Simplemente pues que no tenga fibras muy largas para que se pueda mezclar bien con el sustrato, con todo y quede todo bien homogéneo. Una cuestión de... Este es el material, de alguna manera, igual, más difícil de encontrar y más caro. Es un material caro, ¿vale? Pero también es verdad que lo vamos a usar en muy poquita medida, solo media porción. Entonces, bueno, tendréis para hacer mucha mezcla con él. Pensad que el que más vais a usar es la corteza de pino y la fibra de coco. Entonces, la corteza de pino es relativamente económica y la fibra de coco, bueno, la fibra de coco no es tan económica, pero bueno, no es económica, ¿vale? Lo ponéis bien. Y lo echáis. La siguiente que vamos a poner va a ser humus de lombriz. Y vamos a poner también media medida. No vamos a poner mucho. Vale. Media medida de humus de lombriz. Este de alguna manera es una manera de enriquecer el sustrato de manera rápida, ¿vale? Porque estamos poniendo mucha materia orgánica en este sustrato, pero la materia orgánica, por norma general, necesita su tiempo para empezar a descomponerse y a crear un poco el enriquecimiento del sustrato, ¿vale? Entonces, con el humus de lombriz le vamos a dar este punto para que tenga ya una base.
Más cosas. Le vamos a poner, yo os he dicho en un principio, arcilla expandida, pero podéis usar cualquier piedra, digamos. Podéis usar piedra pómez, podéis usar piedra volcánica, que esta es más fácil de encontrar, quizás. Yo voy a usar arcilla expandida porque es muy similar y es lo que tenía aquí, ¿vale? Así que vamos a ponerle media medida de arcilla expandida en este caso. Arcilla expandida, para el que no lo sepa, bueno, es un material creado por el hombre, que es muy poroso, que es muy liviano y que, bueno, se usa para muchas cosas, independientemente que para el tema este de las plantas. Media medida. Y por último, vamos a añadir media medida de carbón vegetal. Carbón vegetal me refiero a básicamente trozos de madera carbonizados. ¿Sabes cuando quemas madera que queda el carbón? Pues esto. Yo en este caso he usado un carbón vegetal de encina y bueno, hay que triturarlo, ¿vale? Os quedarán los trozos de carbón, los trituráis bien y ya está. Pensad que no sirve el carbón vegetal que venden para barbacoas en los supermercados. Por norma general este carbón tiene muchos aditivos químicos. Tiene que ser madera, yo creo que de cualquiera os podrá servir. La quemáis, cuando veáis que quedan trocitos pequeños la echáis agua para que no se siga quemando y se deshaga. Y luego con estos trocitos de carbón los trituráis en una granumetría, no sé, de entre medio milímetro y 8 milímetros, ¿vale? Ya os irá bien y ya está, no le hagáis polvo tampoco, ¿vale? Y le añadimos la media medida de carbón vegetal. Y ahora ya tenemos nuestra mezcla, simplemente la tenéis que mezclarla muy bien y os daréis cuenta de que tenéis una mezcla súper porosa, súper rica en materia orgánica, súper drenante, que absorbe bien la humedad y que va a ser fantástica para vuestra mezcla, para vuestras plantas y para que crezcan bien y sanas y grandes. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo uséis, ya veréis el cambio. La manera de regar es lo que os he dicho antes, ¿vale? Vais a poder regar mucho más a menudo. De hecho, os lo aconsejo. Que reguéis con mucha cantidad de agua, pero que sí que cada 2-3 días. A ver, tened en cuenta que dentro de casa siempre hay que tener un poquito más de mirar para que no regar por regar, ¿vale? Pero vais a poder regar sin preocuparos de matar a la planta. Y tranquilamente. Poned abajo, en este caso, cuando tengáis vuestra planta, poned un platillo debajo, ¿vale? Sobre todo que tenga orificios en la maceta, para que drene, ¿vale? Pero que no drene y se quede el agua en el platillo. Poned un poco de gravilla y ya la ponéis encima y cuando drene que el agua se queda abajo. Ya de paso también le da un poquito de humedad, ¿vale? Si veis que, porque tenéis que regar mucho, este platillo se llena mucho de agua, tenéis que irlo vaciando, ¿vale? Es un sustrato que va a requerir un poquito más de esfuerzo por vuestra parte a la hora del regado de vuestra planta, pero que realmente yo considero que vale la pena si te gustan estas plantas y si quieres que realmente estén bien. Así que nada, gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo.